Hola, hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar sobre la tiroides. Vamos a ver la patología tiroidea del punto de vista de la cirugía. Ah, no pasa. Ahí sí. Ya. El nodo tiroideo es una patología que va a afectar principalmente a las mujeres con una incidencia más o menos de 3:1, 3 veces más a las mujeres que a los hombres. Y tenemos distintas lesiones que se consideran nódulos tiroideos. Vamos a tener las benignas, que son un 90%, y algunas que van a ser malignas. Dentro de las benignas vamos a tener al bocio, la tiroiditis de Hashimoto, que puede generar eh, nódulos tiroideos. Tenemos los quistes, que van a ser simples, de coloides o hemorrágicos. El adenoma folicular y el adenoma de Hortle. Dentro de las malignas vamos a tener el cáncer diferenciado, el carcinoma papilar, en donde la histología, la gracia de este es que se van a ver como papilas. No sé si puedo rayar aquí. Eh, no, no puedo. No puedo rayar. Ya, filo. Ahí. Ya. Tenemos el carcinoma medular, que, bueno, lo vamos a hablar un poquito más adelante. El indiferenciado y el anaplástico. También podemos tener otros que son metástasis o son linfomas primarios de la tiroides, que son muy raros. Ya, y aquí como tenemos ya el nódulo tiroideo, las benignas, tenemos los quistes, que pueden ser simples, que es una pared única y corresponden a los nódulos o quistes coloideos, que es la pared junto con un, con el coloide adentro. El pseudoquiste viene a ser dado por que como que incluye al hemorrágico, que son nódulos coloideos que van creciendo y a medida que crecen mucho se pueden necrosar y van a sangrar. También tenemos hiperplasias foliculares que eh, son como células foliculares que proliferan sin o con o sin formar otros folículos, otros con presencia de coloides. El inflamatorio tenemos el Hashimoto, como lo vimos, que era por nódulos linfoides, y la tiroiditis de Kerbein, que es por nódulos granulomatosos. Estas, la gracia que tienen es que van a ir migrando y son de células granulomatosas a diferencia de las linfoides. Eh, Tenemos las malignas, que vamos a tener maligna y premaligna, que dentro de las que se originan de las células foliculares, tenemos las benignas, que son el adenoma folicular y el adenoma tóxico. Este es no funcionante, el folicular es no funcionante y el tóxico sí funciona. Entonces vamos a tener aquí una clínica de hipertiroidismo. Vamos a tener la TSH baja y las hormonas tiroideas van a estar altas. En los malignos vamos a tener el cáncer folicular, que es derivado, bueno, ambas son derivados de las células foliculares, el folicular y el papilar. Estos pueden añadirse mutaciones a las que ya tienen y pasar a un cáncer poco diferenciado. Y este a su vez se le pueden sumar más mutaciones y pasar a un anaplástico. La gracia del anaplástico es que tiene una progresión muy rápida y es muy agresivo. Entonces, eso, bueno, y no tiene mucha diferenciación, eso también. También las malignas, por otro lado, son de las células parafoliculares. Hay otras que tenemos el cáncer medular. Este siempre hay que sacarlo y tiene algún grado de herencia. Por ejemplo, el folicular, este va a tener, perdón, el papilar, este va a tener un 6% de herencia. Es poco en comparación al 20% que tiene este. Este se puede asociar a la neoplasia endocrina, como a la enfermedad de la neoplasia endocrina múltiple, que se asocia con feocromocitoma y cáncer de la paratiroides. Ya. El cáncer medular, va a tener por un lado un, un 50% va a ser por eh, mutaciones propias del nódulo, de las células parafoliculares, y un 20 o a un 25% van a estar en todas las células y va a ser porque vienen de las células germinales. ¿Qué tenemos que buscar como para sospechar o ver los nódulos? En la anamnesis tenemos que ver si es que tiene síntomas como la compresión, como disfagia, cambio en la voz o algún nódulo palpable.
También hay que preguntar por factores de riesgo como la radioterapia del cuello o de la cabeza, historia familiar de cáncer de tiroides, principalmente el medular, o la neoplasia endocrina múltiple. Dieta pobre en yodo, esa es importante en los pacientes que viven en el altiplano y que comen pocos pescados o que no tienen mucho acceso a productos del mar o de yodo. Estos pueden tener nódulos tiroideos que van a ser hiperfuncionantes, como en teoría, pero debido a la pobre dieta de yodo, mantienen una T4 y una T3 libre normal. En ese caso, si nosotros le vamos a dar yodo, le comen más yodo, le damos algún medicamento que aumente el yodo, como la amiodarona, van a generar la clínica de hipertiroidismo. Em, la edad de presentación menos de 20 años o mayor de 60 años va a indicar un mal pronóstico. Al examen físico tenemos que palpar la tiroides, ver si hay adenopatía y podemos hacer una nasofibrolaringoscopía para ver si es que está afectado el nervio laringio recurrente. Vamos a ver esto, como la afección va a ser como, vamos a pasar una camarita y vamos a ver cómo se mueven como las cuerdas vocales y si hay alguna que se mueva menos va a indicar que se está comprometiendo el nervio. Ya. Como yo no tengo idea cómo ver el, cómo hacer el examen físico, aquí dejé un video. I'm now going to demonstrate the thyroid exam. The key to the thyroid exam is knowing the anatomy. So if you follow along with me and put your finger on the tip of your chin, on the mentalis muscle, and then slide your finger down the midline, the first hard structure you hit will be the thyroid cartilage, or the Adam's apple. You're actually going over the hyoid bone, but you generally don't feel it very clearly in the midline. So the first thing you hit is the top of the thyroid cartilage. Slide your finger down the edge of the thyroid cartilage like the prow of a ship, and you will next hit the cricoid cartilage, and this is the cricothyroid membrane, and then below the cricoid cartilage will be the first two rings of the trachea. It's important to know this anatomy because the thyroid gland does not really lie anywhere near the thyroid cartilage despite the name. The exam is best done by getting behind the patient and once again using my anatomy, finding the thyroid cartilage, the cricoid cartilage, the first two rings of the trachea. I then put my fingers in the midline over the first two rings of the trachea. That's where the isthmus of the thyroid lies. I then flatten my fingers. It's almost as though I'm trying to choke the patient. And I slide my finger slightly to the side. And now I ask the patient to swallow. And I'm concentrating on whether one set of fingers went up disproportionately compared to the other. Once I've done that a couple of times, I can then push the thyroid gland over with one hand and palpate the lobes with the other hand, and then do the same thing this way. Don't forget while you're at it to do a complete lymph node exam and also to look at the hand to see if it's sweaty and if there is a fine tremor. The preceding program is copyrighted by the Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University. Please visit us at med.stanford.edu. El diagnóstico, bueno, principalmente va a ser por imágenes, pero también podemos tener presencia de alteraciones como al laboratorio. Por ejemplo, a ver, vamos a volver aquí a los tipos de cáncer. Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? El funcionante, vamos a tener una clínica de hipertiroidismo. En el folicular, no deberían tener. Principalmente, o sea, la diferencia del adenoma tóxico con el cáncer folicular es que invade la membrana basal, entonces pasa para afuera.
Eso es o sea, perdón, el papilar del adenoma tóxico. Eh, Estos no van a producir ninguna alteración en las hormonas tiroideas y, bueno, este tampoco. Hashimoto, bueno, esto de lo de Hashimoto vamos a tener nódulos linfoides. Hashimoto vamos a tener una clínica de hipotiroidismo. En Kerbein vamos a tener como el patrón de trifásico. Primero vamos a tener un hipertiroidismo con una TSH baja. Luego vamos a pasar a una fase de hipotiroidismo con una TSH alta y luego se va a normalizar. Ahí está la evolución trifásica. Kerbein, esta la gracia es que es reversible, que principalmente después de un tiempo va a revertir y tiene que ser uno de los principales, o sea, no tiene que ser uno de los principales, pero hay que pensarlo cuando nos enfrentamos a un hipotiroidismo. Eh, ya, eso con respecto, vamos a medir la T4 y T3 libre, la TSH, anticuerpos antitiroideos nos podrían como indicar hacia, por ejemplo, una enfermedad de Graves o el caso del que vimos ahora de una tiroiditis de Hashimoto. Y la calcitonina se relaciona con cáncer medular y se pide solo en pacientes específicos. Eh, el diagnóstico por imágenes, tenemos la mejor es la eco. También se puede hacer una resonancia o un TAC, pero la eco es la mejor para ver los nódulos. Vamos a tener el TRATS y tenemos la ATS, bueno, aquí están perdón, la guía ATA, que nos van a hablar del riesgo de malignidad y qué tenemos que hacer. Eh, Dentro del TRATS tenemos distintos grados del 1 al 6. El 1 tiene una tiroides normal, el 2 es benigno, no tenemos malignidad, y en estos casos solo se siguen. En el 3 tenemos un 5% de malignidad, y que aquí lo vamos a ver acá, que el riesgo de malignidad es bajo y no vamos a seguirlo. El 4 y 4A tenemos, dependiendo si es A o B, vamos a ver si es que tiene mayor malignidad que menor malignidad. El 5 muy probablemente maligno y el sexto ya es porque hicimos una prueba y era maligno. El examen de confirmación va a ser la punción de aguja fina, que va a ser útil para sacar como una pequeña biopsia. Y no es lo mismo que una biopsia porque es muy, muy chica. Y aquí da por eco y nos permite confirmar el diagnóstico de un papilar, medular, anaplástico o algún linfoma o metástasis. Aquí se usa la clasificación de Bethea. Y aquí tenemos la clasificación, que es como el 6, maligno, confirmado, el sospechoso. Aquí tenemos distintas neoplasia folicular, sospecha, atipia, benigno y eso. Y aquí el TRATS, la gracia que tenemos el del TRATS es que nos va a dar un poco de. Nos va a. eh, como a dar conducta. Nos va a hacer ver la conducta que vamos a hacer. Por ejemplo, si tenemos un TRATS 0, bueno, el TRATS 0 es que no se hace. Pero ya, mira, aquí lo tenemos. El TRATS 2, ya no está acá. Ya, pero filo. El, el 2 no se hace solo seguimiento. Aquí estos son los factores como de mal pronóstico, que son las microcalcificaciones, que tengamos como un halo calcificado por fuera, que sea hipocogénico, que, que sea lobulado con un margen irregular. El margen irregular es muy importante. Eso que sea más alto que ancho también es importante, que no haya hartos puntos. Y que tenga una extensión extratiroidea también nos va a agregar harto malignidad. De hecho, aquí los tenemos, según la ATA. El TRATS-2 va a ser solo quístico, no vamos a tener un riesgo muy bajo de malignidad.
En el T-RADS 2 entran los espongiformes, que son con múltiples quistes que vamos a tener como en el nódulo, o sea, en la tiroides, que se van a ver aquí, que son como múltiples quistes. Aquí se ve un quiste más o menos grande. Eh, Eso, que tiene un bajo riesgo de malignidad. Después tenemos el T-RADS 3 con baja sospecha, que es, podemos tener un nódulo isocogénico o hiperecogénico, que tiene algunos quistes, que se ve ahí, quistes parciales, que pueden tener, que no tienen microcalcificaciones, el margen es regular y que no tienen los factores de riesgo que hablamos anteriormente. En el 4 y el 4A vamos a tener hipocogénicos, que esto es ya más, como que nos habla un poquito más de cáncer y nos hace más riesgo de malignidad, como estamos viendo aquí. No tienen microcalcificaciones y tienen pueden tener alguna extensión extratiroidea y pueden ser más altos que anchos, que eso es importante. Aquí no se alcanza a ver bien dónde es arriba, pero por ejemplo, imaginemos que eso es el alto que el ancho, este estaría más alto que ancho. Y eso lo mete al tiro en un T-RADS 3, 4 o 4A. Ya. El último va a ser como el más con un alto riesgo de malignidad. Este va a tener ya las microcalcificaciones que hablamos, que sea hipocogénico, bordes irregulares como se ven aquí. em, el más alto que ancho, ahí está, más alto que ancho. Calcificaciones periféricas, ahí principalmente se van a ver. Em, ya, y la extensión extratiroidea y que tenga linfonodo sospechoso. Mira, este es un linfonodo sospechoso que está ahí al lado. Eh, Eso principalmente. Y estos va a haber que ir a puncionarlos. O sea, estos se puncionan cuando hay una. Cuando son mayores a un centímetro, se puncionan sí o sí. Ya sean estos o estos. Que aquí lo podemos ver. Aquí. Cuando son T-RAD 5, cuando son estos, BOC o 5, si tienen más de un mayor o igual a un centímetro, se funcionan sí o sí. Si es que están menores a un centímetro, se va a hacer seguimiento. Y el paciente puede tener un carcinoma papilar por mucho tiempo, y si es que puede no crecer, y en el caso de que crezca y los vamos siguiendo, no vamos, el cambio en el tamaño no nos va a empeorar la sobrevida del paciente ni mejorarla. Entonces, al final, como por riesgo-beneficio, preferimos guardarnos la cirugía para más adelante, ya que no, la cirugía precoz no nos va a hacer un cambio significativo en la mortalidad del paciente. Si es que tenemos el 4, vamos a hacer punción de aguja fina cuando es mayor o igual a 1,5 centímetros. Y eso, que sea ahí. Cuando es el T-RADS 3, punción es mayor o igual a 2,5 centímetros y seguimiento. Y ya de ahí hacia abajo, solo seguimiento. Ya esto lo hablamos. Ya aquí vamos a definir un poquito Vamos a hablar un poco de los tipos de cáncer. Tenemos el cáncer papilar de tiroides, que es el más frecuente y común entre las pacientes que tengan 40 o 50 años. Puede presentar diseminación linfática con micrometástasis y que pueden tener focos pequeños, pero no afectan mucho el pronóstico. El cáncer papilar de tiroides, la gracia es que, o sea, no sé si es la gracia, pero luego de sacar, si es que hay que sacarlo, le tenemos que dar radioyodo con una terapia de supresión de TSH, que se hace con T4 suprafisiológica. Factor de peor pronóstico, tenemos paciente mayor a 45 años, que las metástasis sean muy grandes, compromiso linfático, invasión extratiroidea, tamaño del tumor mayor a un centímetro y que sea hombre. Los hombres son menos comunes, pero tienen peor pronóstico. El folicular es más común en pacientes de mayor edad, tiene un 10 a un 33% de metástasis al momento del diagnóstico y puede diseminar hematógeno al pulmón. Se hace un TAC y tienen buena respuesta a la radio.
Este es el que es difícil diferenciar de un adenoma, porque la única diferencia es que este sale de la cápsula y el otro no sale de la cápsula. Ya. Em, Estos son como datos que la sobrevida a 10 años en pacientes menores de 40 años del 95%, metástasis hasta en un 25%, invasión vascular, como es más común, y dependen al final de eso. El cáncer medular este de mal pronóstico. Se origina en las células parafoliculares, secreta calcitonina y en histología se puede confundir con un BETSA4. Puede ser, como hablamos anteriormente, esporádico o asociarse a una neoplasia endocrina múltiple, tipo 2, y puede ser multifocal o bilateral. Eh, este siempre hay que operarlo, porque es más agresivo que los otros cánceres. Y aquí, como lo vamos a ver, tiroidectomía total con disección de los ganglios centrales y laterales en los casos esporádicos. Se puede hacer de manera profiláctica con disección ganglionar o central en pacientes que tengan este síndrome, la neoplasia endocrina múltiple familiar. En los casos que se haga, o en los casos que tengamos este protoncogen positivo. En el caso de un estudio genético, que no sé por qué lo haríamos, quizás en alguna sospecha familiar, lo podríamos hacer en este paciente para intentar ahorrarle el cáncer. Como es de las células parafoliculares, no van a responder al tratamiento con yodo ni la quimioterapia. Entonces no se va a hacer. La radioterapia puede ser útil a disminuir la recurrencia local, pero en pacientes de muy alto riesgo. Tenemos un mal pronóstico cuando me duele la garganta. Cuando tenemos rubor, diarrea y elevación del ACE. El anaplástico, es el que tiene peor pronóstico, es muy agresivo y avanza muy rápido. Afecta más a las mujeres mayores de 60 años, tiene una sobrevida del 20%. Y el diagnóstico, su solo diagnóstico implica que un cáncer grado 4. Su sobrevida promedio es de 6 meses. Al momento del diagnóstico, un 75% de los pacientes tienen metástasis en los pulmones, huesos, cerebro o glándulas suprarrenales. El cuadro clínico es una masa dura, fija, que comprime la tráquea, que puede asociarse con ronquera, disnea, disfonía o disfagia. Y el tratamiento más que nada paliativo, con dilataciones, sacar la masa para que el paciente no le afecte tanto en la vida. Podemos hacer radioterapia neoadyuvante y adyuvante para aumentar un poquito la sobrevida y para facilitar más la cirugía y con menor complicaciones. A menudo necesitamos una traqueostomía cuando empieza a comprimir la tráquea. Ya. Respiración. ¿Cómo tapificamos el cáncer? Este cáncer lo vamos a tapificar primero con el examen físico, que vamos a ver compromiso de los linfonodos. Aquí vamos a ver en esta imagen de aquí, estos son los cafés, es compromiso linfonodal, adenopatías con aspecto metastásico. En el rosado vamos a ver los nódulos que se le hicieron punción, y los verdes son los nódulos sospechosos. También vamos a hacer imágenes, como lo hablamos anteriormente. El TAC o el PET nos va a servir para ver ya sea las adenopatías o metástasis extratiroides. La eco es la que más sirve para la tiroides y podemos hacer lo que dijimos antes, la laringoscopía indirecta o la nasofibrobroncoscopía, que es para ver si tenemos compromiso del nervio laringio recurrente. Tratamiento, bueno, esto viene después de la cirugía. La cirugía va a ser indicada en obstrucción de la vía aérea, falla el tratamiento médico, que tengamos la punción de aguja fina positiva, pero con un tamaño mayor o igual a 1 centímetro, que tengamos boce subesternal, deformidades cosméticas en pacientes, principalmente en pacientes jóvenes, también en pacientes jóvenes vamos a indicar cirugía, y en nódulos parcialmente quísticos. El tratamiento después de la cirugía, vamos a tener supresión tiroidea, que también podemos usar radioyodo. Principalmente estos van a ir juntos. Podemos usar etanol, láser o radiofrecuencia como para destruir parte de lo que quedó.
Indicación de tiroidectomía parcial o total. En cáncer diferenciado puede hacerse según el paciente, con lo que habíamos hablado, si es que son menores a 1 centímetro. Y es unilateral, eso. El seguimiento se hace con tiroglobulina sérica y el scan con, o sea, como una cintigrafía. La disección linfática se hace con nódulos positivos prequirúrgicos intraoperatorios. De las complicaciones que vamos a tener en la cirugía son hipoparatiroidismo, un 20% es transitorio. Y si es que sacamos toda la tiroides, vamos a tener hipoparatiroidismo. Hipocalcemia postoperatoria, al final se ve con el calcio endovenoso y tenemos que medir la PTH en 4 horas. Algún hematoma o la lesión del nervio laríngeo recurrente. Es raro porque ahora estas cirugías se hacen con una electromiografía de los músculos de la fonación. Entonces, cada vez que el cirujano topa un músculo, suena un pito y no lo daña. Principalmente van a fallar por cansancio bucal. La hormonoterapia o el radioyodo, bueno, principalmente se va a usar en los cánceres que son papilares o foliculares, que son de las células foliculares. Dentro de la hormonoterapia vamos a tener la supresión hormonal, que vamos a elevar las hormonas tiroideas para inhibir la secreción de TSH por parte de la hipófisis. Tenemos que ver si es que el paciente es de alto riesgo de recurrencia o de bajo riesgo, ya que en alto riesgo vamos a tener que manejar una TSH menor a 0.1 y en bajo riesgo vamos a poder permitirle 0.1 a 0.5. El radioyodo tiene efectividad en pacientes con riesgo de recidiva. El radioyodo va a matar como al tejido tiroideo que tenga alguna enfermedad microscópica. Podemos tener complicaciones en glándulas salivales. Podemos tener infertilidad en las mujeres que se someten a esto. Pueden guardar óvulos. Complicaciones hematógenas, pulmonares, y la decisión sí o sí va por un comité. El seguimiento va a ser de por vida, principio 6 meses, después 1 año o sea, 6 meses cada 6 meses por 2 años y luego anual. Las tiroglobulinas aumentadas van a aumentar el crecimiento de la tiroides. Vamos a seguir con ecografía, TSH y T4 libre, eso, y también nos va a servir para titular la levotiroxina. Y eso. Y aquí están como ver el riesgo, y eso es el último. No sé. Ya, bajo riesgo, que no tenga metástasis, que el tumor solo se haya sacado todo el tumor macroscópico, que no haya invasiones locorregionales, que no tenga una histología agresiva, que no haya una invasión vascular, que no y que no haya captación después de como fuera de la tiroides. En riesgo intermedio tenemos que encontremos que haya invasión microscópica, que tengamos linfonodos cervicales o alguna metástasis, o que tengamos una histología avanzada o una invasión vascular. En el alto riesgo tenemos que tengamos una invasión macroscópica, que no hayamos podido sacar todo el tumor o que tengamos metástasis a distancia. Ya, estos son un poquito los casos clínicos, como cortito, que paciente de 65 años consulta por incidentaloma al TAC, en estudio por amiloidosis pulmonar, a la eco tiene microcalcificaciones hipocogénicos con bordes irregulares. De seguro va a ser bueno, no están los centímetros, pero si fuera menor de 1 centímetro podríamos seguirlo. Y si fuera mayor o igual a 1 centímetro hay que puncionarlo y si es que es positivo sacarlo. Esto tiene, por lo menos va a tener un TRAX 4 o 5 por todas las por todos estos datos que tiene. El caso 2, tenemos un paciente de 70 años que se hace una ecotiroidea y que tenemos un nódulo de 2 centímetros con bordes regulares, sin microcalcificaciones, y que
que funciona la cintigrafía. Esto que funciona la cintigrafía, que capte yodo, esto es como un signo de que va a ser como le baja la malignidad al final. También vamos a ver que tiene bordes regulares y no tiene microcalcificaciones. Entonces este es más bien de carácter benigno. Y eso con respecto a tiroides.